cuando se termina este palacio, más o menos, ese mismo año que el conde de Santiago Calimaya, el conde de Torres de Cosío y el marqués de Guardiola, los tres nobles criollos de las grandes familias aristócratas de este país desde el siglo XVI, sobre todo Santiago Calimaya, sabes que son conspiradores, hacen una conspiración para conseguir apoyo del rey de Inglaterra que les permita comprar armas en Jamaica, y dicen que van a reunir 40,000 personas en una insurrección. ¿Por qué están tan enojados? ¿Por qué quieren la independencia? Fíjate, es el año 1785 y estos tres la están promoviendo, porque a ellos les había tocado organizar aquí en la Ciudad de México un préstamo forzoso por $1,000,000. Préstamo forzoso. Hombre, cuando es un préstamo forzoso, ¿a quién le vas a pedir dinero? El pobre hombre que anda en la calle apenas si tiene que comer no te va a dar nada, pero esto sí. Entonces los obligan a los tres a organizar ese préstamo forzoso para pagar, y fíjense que lo que los recién nacidos Estados Unidos no le habían pagado a España, porque España ayuda a los colonos angloamericanos en su revolución de 1776, etc. En 1783 se firma la paz con Inglaterra, pero los recién nacidos Estados Unidos deben horrores, deben barcos, regimientos, dinero, uniformes, armas a España, y no tienen dinero. Entonces le piden al rey, a través de Bernardo de Galvez, que si pueden pagar con harina, porque no tienen dinero, y entonces empiezan a mandar cargamentos de harina a Cuba, y truenan el negocio de la harina de Puebla, porque Puebla ya no puede mandar a Cuba, pero la corona no necesita harina, necesita dinero. Entonces se le ocurre que paguen aquí lo que no pagaron los nacientes Estados Unidos. Yo siempre se los recuerdo, sobre todo a los gringos, y ustedes no pagaron las deudas, las pagamos nosotros, sus deudas. No, de verdad, así fue. Y es Santiago de Calimaya, para que lo tengan presente ahora que es. Sí, pues de hecho su firma figura en el acta de independencia de uno de los condes. Pero lo del hijo. Ajá, sí, porque ya... De lo que digo es 85, el mismo año que se termina este palacio. Pero yo siempre me acuerdo de esos tres porque estaban metidos en un movimiento de independencia. Ya, yo vi las cartas en Inglaterra que están pidiendo que les den permiso de comprar armas porque aquí no había, en Jamaica. Entonces los tres están furiosos. Entonces fíjate, qué interesante, lo dije a los gringos, al presidente de Harvard, que me tocó la visita en el museo de Chapultepec, pero yo hice las 16 salas, aunque no vayan ahorita, está horrible. Lo tienen todo alrevesado, no alteraron mucho, pero cuando estaba bien, y le enseñé al conde de Torres Cosío, el amigo de Santiago Calimaya, que lo puse yo allí en la sala 6, y le conté, más decía, qué interesante, en inglés, ¿verdad? Qué interesante, como diciendo, le dije, mire señor, Estados Unidos no pagó su deuda, y tuvo que pagar los de aquí. Sí, es que tan fácil nos cobran a nosotros, ¿no? Entonces nosotros les pagamos la deuda que no tienen dinero. A ver, bueno, ahora sí. ¿Me puedes decir tu nombre y tu grado? Sí. ¿Y cuál es el cargo que tienes dentro de aquí de...? Sí, bueno, soy Guadalupe Jiménez Codinac, soy doctora en Historia por la Universidad de Londres, soy asesora de Fomento Cultural Banamex, en Historia, trabajo aquí desde 1992. ¿Nos podrías contar un poquito sobre la historia de Fomento Cultural? Y bueno, una duda que tengo es también como esta parte que se encarga como de la conservación de los inmuebles, ¿y qué relación tiene con la parte de Fomento Cultural Banamex? No, nosotros no somos de esa área. Mira, hay que distinguir. El Banco Nacional de México, fundado en 1884, es una cosa. Fomento Cultural Banamex se fundó en 1971, pero como una asociación civil. Entonces, no es el banco, es una fundación. Es una fundación que, como tú sabes, las asociaciones civiles no son de lucro. Como ven, nosotros casi todo lo que hacemos es gratis. ¿Por qué? Porque nosotros somos una AC, pero no somos dueños de esto que ves, no somos dueños ni de los muebles, ni de la obra de arte que ves allá abajo. Esa colección es del banco, no de nosotros. La única colección que tiene el banco es la de arte popular, que se ha ido haciendo, porque
nuestra directora Cándida Fernández de Calderón ha estado haciendo esa colección para fomento de arte popular, tanto mexicano como de toda Iberoamérica. Pero este es lo único que tenemos, nosotros no somos dueños. Todo esto que ves lo pedimos prestado al banco. Entonces no somos dueños de nada de eso. Ni tenemos nada que ver con la conservación ni de edificios ni de patrimonio de este tipo. Le comentaba yo a Mariana que me encontré algo de información de que el otro recinto de Valparaíso, que también fue como una de las primeras sedes del Banco de México, ¿verdad? No, fue donde se funda el Banco Nacional de México. No lo confundan con el Banco de México, ese es del Estado. El de este bueno, se fundó como un grupo privado, Banco Nacional de México, en 1884. Su primer edificio fue precisamente el Palacio de Valparaíso, donde ustedes ya estuvieron. Ahí es la sede, sigue siendo, diríamos, no es mera sucursal, es el mero sitio de la fundación. Ok. Y entonces de ahí viene también como esta tradición como de la conservación de los inmuebles. Bueno, hay que reconocer que la familia Legorreta, don Agustín Legorreta, por varias generaciones, dueños del banco, son los que se preocuparon mucho, tanto por hacer la colección. Ellos son los que fueron coleccionando pinturas, muebles, objetos de arte, y que fundan también Fomento Cultural Banamex en 1971. Todavía estaba en sus manos el Banco Nacional de México. Ellos son los que compran todo esto que ves y todo esto que ellos fueron adquiriendo. Es muy curioso porque, por ejemplo, en Europa también está muy ligada como la preservación y como el fomento cultural también de los banqueros, como los Medici, ¿no? Bueno, los Medici, los Rothschild, todas estas grandes casas. Bueno, mira, gracias a Dios, yo creo que en algunas familias hay esa conciencia que tienen de que los bienes tienen que servir también para apoyar, por ejemplo, el arte, los llamados mecenas, ¿no? Los que son mecenas. Entonces tú sabes que los Medici, pues sin ellos no hubiera habido quizá mucho del arte, Florencia, todo el arte, la misma Miguel Ángel, Rafael, sin mecenas, no hubieran hecho las obras que hicieron, ¿verdad? Tuvieron ese apoyo y sigue sucediendo. Aquí también yo creo que estos banqueros del siglo XIX y siglo XX, por lo menos los del Banco Nacional de México, tuvieron esa preocupación. Salvar estos palacios, por ejemplo. Imagínate este palacio, ahora les voy a contar la historia de él. Llegó a estar en situación triste y lamentable, ¿no? Y no ha sido porque se conservó, hubiéramos perdido quizá una de las obras que está considerada la mejor arquitectura doméstica de todo el virreinato, de los 3 siglos del virreinato. Una residencia privada como esta de una familia, ¿dónde la encuentras? Les voy a contar una anécdota que me pasó. Estaba yo buscando objetos para una de las exposiciones que hacemos de historia, y fui a ver a un director de un museo en España. Y yo había llevado un folletito de este palacio, porque aquí iba a ser la exposición, aquí las hago. Y entonces le expliqué dónde iba a ser, cómo iba a ser, y le dejé el folletito, y se quedó viendo el folleto de este palacio y dijo, ¿cómo se ve? Que esto nunca fue una colonia, esto fue un reino, porque esta arquitectura no se da en una colonia. Estaba de veras impresionado. Y dije, sí, nosotros tuvimos arquitectura propia, literatura propia, una cultura la más adelantada quizá de todo el continente americano, ¿verdad? Claro, tuvimos pintura, escultura, lo que usted quiera. Tuvimos la mejor poetisa del mundo hispánico del siglo XVII, no solamente de la Nueva España, del mundo hispánico, que es Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, hemos tenido valores que han sido de todo el conjunto de la monarquía hispánica, que era muy grande, pero aquí se dieron pues ejemplos que no te los da una colonia. Una colonia normalmente en el sentido económico del siglo XIX, de finales del XVIII, es un lugar donde tú vas y lo explotas y no dejas ninguna institución. Vayan al Caribe y lo verán en algunas islas, en donde, por ejemplo, lo que hoy es Haití, pobrecitos, Santo Domingo francés, pues explotaban la caña de azúcar, pero ¿dónde estaba un sistema educativo, universidades, museos, instituciones? No hay nada, no había nada.
y cuando vas a otras islas del Caribe ves lo mismo, pero aquí no, aquí ves toda una pujanza desde el siglo XVI impresionante, tratados que por ejemplo me acuerdo mucho de uno de lógica que se imprimió en la Ciudad de México, pero era texto en la Universidad de Salamanca, que fue de Fray Alonso de la Veracruz, que escribió un tratado aquí y aquí se imprime y va allá a ser uno de los libros importantes para los cursos de los estudiantes de la Universidad de Salamanca, no al revés. Es decir, nuestra universidad, fundada en 1554, está abierta desde el siglo XVI, Harvard hasta el siglo XVII. Es decir, tenemos pues toda una cultura profunda, además de la cultura ya, las grandes raíces prehispánicas que ya teníamos. Unan todo y tenemos esto. Entonces, por favor, esto no es una colonia, esto es un reino, un virreinato, con fueros y privilegios, que solo dependía realmente de la corona de Castilla, no de todo. Entonces creo que es importante porque, por ejemplo, sí se puede decir con muchos autores que lo han dicho, que esta es la mejor residencia en arquitectura y en valor artístico que tuvo la Nueva España como arquitectura doméstica de una familia, ¿no? Entonces pues tenemos que guardarlo, ¿no? Como legado a las generaciones que ven. Les voy a contar cómo se hizo. Aquí, en esta calle, que era de las más importantes de la Ciudad de México, se llamaba San Francisco esta parte, después seguía Profesa y luego Plateros, tenían diferentes nombres la misma calle. Aquí San Francisco porque en la esquina, diríamos, estaba el convento de San Francisco, que era muy importante. Aquí había habido un solar y lo compran, creo que hubo un solar quizás hasta de monjas primero y luego después creo que en un particular, y se compra por Ana María Campa y por Miguel de Berrio, que se habían casado en 1749, lo compran para hacer un palacio para esta pequeñita que había nacido en 1752, su única hija, María Ana, que la juntamos y es Mariana. Bueno, esta chiquita que nace en 1752 se casa cuando tenía solamente 16 años. Pues en aquella época sería un partido muy importante, que era un marqués que era de una familia de Sicilia. Acuérdense que Sicilia era otro reino, el reino de Sicilia le pertenecía a la corona de Aragón, no a Castilla, pero a Aragón, como Nápoles. Entonces él era de esas familias sicilianas, nobles, de Palermo. Viene a la Nueva España, conoce a la rica heredera, y pues que era bastante gastador el señor. Él tenía 29 años y ella 16, y se casan. Va a ser un matrimonio que no funciona. Van a tener 4 hijos, a Diodato el mayorcito, que va a morir cuando tenía 9 años, Juan Nepomuceno Moncada, que ese sí lo tenemos aquí en un retrato, lo van a poder ver, ahí está. Después, bueno, Guadalupe, su hija, que fue la primera que entró a la Academia de San Carlos como pintora, la primera mujer que pintaba, Guadalupe Moncada, y también la más chiquita, María Josefa. Tiene sus 4 hijos, pero se van a divorciar. Había divorcio en la Nueva España, es un divorcio eclesiástico, no se podían volver a casar, pero la iglesia había suficientes razones, sí daba el divorcio, porque si había maltrato, si había incompatibilidad total, si había algún problema, sí lo daban, pero ya no se podían volver a casar, y total que se separan. Y el señor Pedro de Moncada, el marqués que era un hombre ilustrado, era un hombre muy culto, que había conocido a Voltaire, a Federico de Prusia, al rey y a otras personalidades, y que si ustedes ven algunos de los poemas de Lord Byron, menciona a su amigo, que dice que es mexicano, pero no era mexicano, era siciliano, pero vivió aquí, estuvo primero en Puebla y luego vivió aquí, pero se va él, le dan dinero para el viaje y me imagino que una pensión, ¿verdad? Y ya nunca regresa. Se va a quedar con este palacio el muchachito Juan Nepomuceno, porque a Rodrigo el mayor, ¿se acuerdan que murió a los 9 años? Y es el año que nace Juan Nepomuceno, que es este que tenemos en este retrato. Bueno, este muchachito con sus hermanos yo creo que no tuvo muy buenas vivencias en este palacio, ¿no? Porque por la situación de sus padres, el mal matrimonio, porque siempre lo prestó. Se lo prestó a Félix María Calleja cuando era coronel,
y se viene en 1813 a vivir aquí. El que fue pues, el mayor, diríamos, militar contra la insurgencia fue Félix María Calleja, pero estaba casado con una potosina de San Luis Potosí. Y Juan Nepomuceno era capitán del regimiento de fieles del Potosí. Tenía casas en San Luis, tenían mucho vínculo con la sociedad de San Luis Potosí, yo creo que se conocían muy bien y le presta este palacio. Y en 1803, estando aquí, Calleja, por tener una esposa potosina, se le acercan un grupo de los que están apoyando a López Rayón y a Morelos, y le vienen a decir que si no quiere él encabezar la lucha por la independencia. Y le dice, señores, están hablando ustedes con el próximo virrey de la Nueva España, ya había recibido aquí su nombramiento de virrey, y no les hago ni los mando a apresar, porque vinieron de buena fe, pero como diciéndoles, tengan cuidado, se lo están diciendo al nuevo virrey. Va a ser virrey de 1813 a 1816, y después se lo presta Juan Nepomuceno a don Juan O'Donoghue, el último jefe político, diríamos, como virrey de la Nueva España, que va a firmar los tratados de Córdoba, y con eso se acabó para siempre la dependencia de España, ¿verdad? Bueno, se le presta a O'Donoghue este palacio, pero el pobrecito O'Donoghue va a morir unos días después, muere muy rápido, ya ni le alcanza el tiempo de poner su firma al acta de independencia del Imperio Mexicano, muere poquitos días después, el 27 de septiembre, lo vivía aquí. Después, ya cuando pasa el tiempo, se lo presta a Agustín de Iturbide, que también lo conocía bien. Es prestado, aunque la gente lo conocemos todos como Palacio Iturbide, no era de él, era de Moncada. Se lo presta en el año 21, ¿y qué va a suceder? Y esto es muy importante. Ahí está un cuadro en el Castillo de Chapultepec que lo pueden ver. Se ve la fachada de este palacio y es el 18 de mayo de 1822. Desde el 27 de marzo se había recibido la noticia que España no aceptaba la independencia, no aceptaba los tratados de Córdoba, y entonces nos quedábamos sin quién iba a ser el poder ejecutivo, porque los tratados de Córdoba hablaban de que se establecía el Imperio Mexicano, pero se invitaba a Fernando VII o a alguno de su familia a venir a ser aquí el emperador, pero si la están rechazando, pues ¿a quién? Entonces esa noche, 18 de mayo de 1822, llega aquí una cantidad de gente, se oye por todos lados campanas y tiros de fusilería de gusto, y se vienen y se paran en esta calle, enfrente de este balcón principal, y Iturbide, que serían como las 11 de la noche, está jugando cartas con Pedro Celestino Negrete. Cuando oye el alboroto, sale este balcón, luego se los enseño, aquí está, y sale, y empiezan a decirle, viva Agustín I, viva el emperador. Era muy popular en esa época, era el que había consumado la independencia, la gente lo quería mucho, y ven a gritarle que él sea el emperador, que ya no está esperando a nadie más. Y él les dice que no, eso no es decisión suya, que eso es decisión del Congreso, ya estaba establecido el Congreso, desde febrero de 22, el primer Congreso Constituyente mexicano, ya estaba. Y entonces al día siguiente, a las 6 de la mañana, se reúnen los miembros del Congreso. Eran 102 diputados, pero de los cuales solo estaban 86, creo. De todos ellos votan la mayoría que sí, que se proclame como emperador, que lo proclame el Congreso, pero 15 dicen que tienen que pedir permiso a sus provincias, ¿verdad? A ver que, como representan provincias, a ver qué dicen. Se hace una segunda votación cuando llegan las contestaciones de la provincia, y por unanimidad se le proclama emperador constitucional del Imperio Mexicano. No es un emperador absoluto, tampoco él se proclamó, ¿eh? Decir que se proclamó es una cosa. Claro. Y entonces lo nombran, lo proclaman, ahora sí, unánimemente se le proclama emperador constitucional, y se fija la coronación para el 21 de julio de 1822. Él vivía aquí, y entonces de aquí sale, junto con Ana María, su esposa, salen a catedral para ser coronados. Se les corona el 21 de julio, por eso yo creo que el público empezó a llamarle Palacio Iturbide, no porque fuera de él, pero de aquí salió.
y se le corona. No crean que con mucha elegancia ni guato, no tenían, estaba muy pobre el país. De hecho, pidieron prestadas las joyas al Monte Piedad y después de la coronación las regresaron todas, porque pues no tenían como tener joyas propias, menos para una coronación. Piden prestado a la princesa candelabros, pues sí, porque no estaban muy bollantes, ¿verdad? Bueno, es emperador de julio de 1822 a marzo de 1823, eso es lo que dura, diríamos, su reinado. Pero vive en este palacio. Aquí pasan cosas importantes. El 13 de agosto sale la comitiva a la colegiata de Guadalupe, todavía no era basílica, a que el 13 de agosto de 22 se establece la Orden de Guadalupe, que era la máxima orden de honor para premiar a los que hicieran algún servicio a la patria. Se establece el 13 de agosto y sale toda la comitiva de aquí. Otro de los hechos que suceden aquí durante la época de Iturbide, pues va a ser que nace aquí uno de sus hijos, llegó a tener 10, el último nace cuando él ya había muerto, pero nace aquí por el príncipe Felipe, chiquito, y aquí nace, aquí es su bautizo, es decir, hay toda pues una serie de hechos que lo vinculan a él. Pero hay que recordar que abdica el 19 de marzo de 1823 y se va a Liorna, a Italia, ¿verdad? Eso ya queda este palacio. ¿Qué sucede con él? A Moncada, a Juan I no le gustaba vivir mucho aquí, creo que no le tenía tan buenos recuerdos. Y entonces en 1830 se lo prestan, se lo rentan al Colegio de Minería, que estaban componiendo el palacio y se vienen aquí. En 1846-48, durante la guerra con Estados Unidos, en 47, cuando entra el ejército invasor aquí a la Ciudad de México, lo hacen su cuartel, lo destrozan, meten caballos, imagínense esto lleno con establos, con toda esta soldadesca aquí, lo destruyen mucho. Y en vez de querer ya componerlo Juan Nepomuceno, yo creo que está muy desanimado y muere en 1850 sin reparar. Entonces se vende por los herederos que tampoco quieren gastar en repararlo, se lo venden a un vasco que tenía la compañía de diligencia, las que venían de Veracruz a México y que salían a otras partes, y él la compra y hace un hotel de diligencias, ¿no? Para que lleguen aquí los viajeros y salgan de aquí en la diligencia. Y así va a durar bastante tiempo. ¿Qué pasa? Vuelve a suceder otro hecho importante cuando es la intervención francesa. Durante 1864-67, durante el Segundo Imperio de Maximiliano I de México, ¿qué sucede? Que esto se hace cuartel de los suavos, estos que andan así con los pantalones bombachos y con este gorro como del norte de África, se vienen aquí. Aquí están. Cuando muere Maximiliano, otra de las cosas interesantes, aquí rentaban, como era hotel, pues se venían gente a quedar aquí. Se queda aquí el doctor, que fue el doctor que acompañó hasta el último día a Maximiliano en su prisión, el doctor Samuel Bach, de origen alemán, y él viene aquí y le pide al gobierno que le permita llevarse el cadáver a Austria, ¿verdad? Regresar. No le dan permiso, pasan bastantes meses hasta que permiten que salga el cadáver y se lo llevan, ¿verdad? Para ser enterrado allá en la cripta de los capuchinos en Viena, donde está Maximiliano. Pero lo que quiero decirles con eso es que como hotel recibe a muchas gentes conocidas, ¿no? Aquí estuvieron generales liberales como Santos de Gollado, Berriozábal, es decir, entran y salen pues gentes que vivieron aquí. ¿Qué sucede? Que ese hotel de diligencia se va a convertir después en Hotel de Iturbide, así le van a llamar. Finalmente hay una serie de cambios, por ejemplo, lo compra la familia Iturbe y hacen arreglos. Por ejemplo, el arquitecto que hace arreglos le pone otro lado, porque este patio nomás tenía 3 lados. Hoy ustedes lo ven todo igual, como con arcadas con arcos en los 4 lados, no, tenía solo 3, pero este arquitecto que lo remodela, le abre otra, la del lado derecho, se la abre este arquitecto, y se renta. Además de ser hotel, aquí va a haber muchas cosas, como por ejemplo, va a haber pues uno de los primeros elevadores en México, que se pone aquí, va a haber una sala de billar, va a haber una cafetería,
va a haber un café cantante donde cantaban, y luego va a rentarse a compañías comerciales como Aerovías Reforma. Aquí estuvo una casa muy importante de modas de María Pavignani, que duró hasta que el banco la compró y no se quería salir la modista, porque era muy famosa y hacía trajes de novia y trajes importantes. Es decir, se rentó toda esta parte. Abajo, lo que ustedes ven hoy como ventanas, abajo no eran ventanas, eran lo que se llaman accesorias. Se rentaban para negocios, por eso, pero se taparon y se hicieron ventanas para que ya no se rentaran. Aquí pues entraron varios arquitectos, voy a hablarles de los arquitectos. El principal, el que diseñó, el que hizo los planos, es Francisco Guerrero y Torres. Ustedes saben que era un gran arquitecto ya desde 1769, cuando empieza a trabajarle precisamente a Miguel de Verdi, allá en el Palacio de Valparaíso. Había sido maestro arquitecto en Catedral y en otros sitios muy importantes, estaba ya muy reconocido. Lo contrata don Miguel Berrio y le hace trabajos precisamente donde ya ustedes estuvieron, en el Palacio de Valparaíso, pero se caen unas bóvedas y unos arcos y lo corre. Había hecho creo que parte del palacio con los planos, y lo corre, y se queda su cuñado, Agustín Durán, el hermano de su esposa, de Guerrero y Torres, terminando el palacio, que va a durar muchos años, porque desde 1770 hasta 1785 son 15 años que están arreglando y construyendo. Quiero que se fijen en algo, tiene un estilo muy especial. Yo diría que puede uno decir que concentra lo que fue la Nueva España ilustrada de finales del siglo XVIII, la cultura de la ilustración. Fíjense cuántos elementos tiene. Tiene elementos barrocos, por supuesto, tiene elementos rococó. El rococó es un estilo que aparece con Luis XV en Francia, que es muy alegre, muy, diríamos, menos pesado, menos grave que el barroco formal de Luis XVI, que es pesado, muy impresionante, y este no es completamente, diríamos, así con tantas reglas. Por ejemplo, es muy asimétrico. Yo puedo poner una ventana de un estilo y la otra diferente, y por un lado izquierdo una puerta, pero no es simétrico. Pero tiene características como graciosas, por ejemplo, muchas guirnaldas de flores. Tiene la que se llama la rocalla, que es como si fuera una C o una S, pero que está recordando a las rocas que el mar con las olas les va haciendo formas. Eso se llama rocalla, y ese es del rococó, pues de ahí viene la palabra. Creo yo que eso es importante saber, y también que pensemos que el guardar estos sitios es como dejarles a las nuevas generaciones una identidad. Cuando un niño mexicano conoce estos lugares, pues les voy a decir, va uno a Washington y son puras copias. No hay un solo palacio que se parezca a esto. No hay una arquitectura de esta belleza. Entonces yo pienso que nuestros hermanos migrantes, que son a veces tan despreciados y tan maltratados allá, se sentirán muy orgullosos de saber que esto es suyo, esta es su historia, esta es su arquitectura, esta es su cultura. Ellos son hijos de todas estas tradiciones, de todo este conocimiento, de todo este arte, de toda esta creatividad. Es suyo, y nosotros tenemos que hacerles sentir que a ellos les pertenece, ¿no? Que es parte de lo que somos. Y entonces cuando uno va a otro país, se siente muy firme en quién es. No tiene por qué ser humillado, no tiene por qué sentirse menos, cuando tiene detrás maravillas de cultura milenarias desde la época prehispánica, nuestras grandes pirámides, ciudades como Teotihuacán, el propio México Tenochtitlan, todo lo que tiene el mundo de lo que hoy es Oaxaca, todo lo que es el mundo maya. Digo, tenemos eso y tenemos esto, pero no hay que despreciar nada, ¿no? Todo es parte de nuestra historia, no familiar, pero sí de una patria que sí nos pertenece. Porque eso hay que hacer énfasis. ¿Qué más quieres que diga? A ver, tenemos unas preguntas, como sobre todo de aquí de la arquitectura, como sí. Por ejemplo estos medallones que dices que son como de influencia renacentista. ¿Quiénes son los personajes que están ahí? O sea, son solo como decoración. Sí, hay muchas decoraciones que, por ejemplo, afuera las ves y que representan, por ejemplo, la arquitectura, la agricultura.
porque te digo que es una síntesis de la ilustración, entonces le daban importancia a las ciencias, al arte, entonces afuera, ves estos medallones afuera en donde está, pues que si la música, está con una arpa, que si está la arquitectura, porque están dándole como reconocimiento a la sabiduría, al conocimiento. Y cuando ves, por ejemplo, todo este trabajo muy hermoso de la piedra chiluca, que es la color gris, con la otra, el tezontle de color rojo, pues eso es propio nada más de aquí, que el tezontle es una piedra que se usa aquí en la arquitectura. Sí. Por ahí había escuchado un comentario de que también como hubo como algún decreto así institucional en el que también muchos de los edificios de aquí del centro se recubrieran de tezontle. No, mira, durante la época de presidente Plutarco Elías Calles, lo que recubren de tezontle es el Palacio Nacional. Ah, ok. El Real Palacio, así se llamaba, no se llamaba Palacio Original, el Real Palacio, que se va a establecer desde el siglo XVI. Si tú te fijas, hasta 1926-27 no tenía esa fachada, tenía sillares de piedra. Verlo en lo que existe, aún en las fotos todavía que hay. Pero llega Plutarco Elías Calles y dice que lo quieren hacer más todavía, dice que con la palabra equivocada esta de neocolonial, te digo, no éramos colonia, pero bueno, es una equivocación continua que tenemos. Le ponen un piso extra porque tenía dos, y el piso extra que le ves lo añadieron en época de Plutarco Elías Calles, estamos hablando del siglo XX, y le pusieron esto creyendo que esto era representativo de la Nueva España, pero no, fue una etapa de la arquitectura. También en la placa que hay afuera de aquí del edificio dice que es de los condes de Valparaíso. Es que ella es condesa de Valparaíso. Sí, o sea, sé que es la, digamos, como la coincidencia de las familias, pero me queda como la duda de por qué la placa dice eso y no del Jaral del Berrio. Porque acuérdate que es más. Ajá. Bueno, mira, ella es la condesa de Valparaíso. Ajá. El Palacio Otto, donde estuvieron ustedes, donde se funda el Banco Nacional de México, es el Palacio de Valparaíso. El Marqués de Jaral de Berrio tiene propiedades, quizá en conjunto los dos tenían como 25 propiedades, desde Zacatecas, donde está la hacienda de Valparaíso, ella está, tenían en San Luis Potosí, tenían en Guanajuato, tenían todo el camino hasta llegar a la Ciudad de México, tenían propiedades. No solamente casas, sino ranchos, haciendas. Por ejemplo, tenían el negocio aquí del rastro, fíjate, y el negocio de las peleas de gallos, los palenques, tenían de todo. Eran las dos familias muy ricas. Pero por alguna razón, el Jaral de Berrio, como ya había muerto cuando se termina el palacio, porque él muere antes de que se termine, quizá la que había quedado era ella, la condesa de Valparaíso, la abuela de Moncada, este jovencito Juan Nepomuceno, y por eso le pusieron así. Pero no te podría decir exactamente por como qué. Por conmemorar, digamos, Pues porque él, yo creo que como ya no le toca al final ver que está terminado el palacio, a ella quizá la abuela sí estaba todavía, y es la condesa de Valparaíso. ¿Tienes otra pregunta? Bueno, de los medallones, ¿sabe? Me dijo que no. Que es decorativo. ¿No? Es decorativo, vete a saber quiénes pusieron. Porque tienen como algunos rasgos hasta griegos, ¿no? Pues parecen más bien, son tipo como renacentista, ¿no? Claro, al decir renacimiento estás diciendo inspiración de la cultura romana y griega, sí, ¿no? Sí, que es también, digamos, como la herencia del neoclásico, porque nosotros estamos hablando de que, digamos, Guerrero y Torres tiene como esta fusión entre barroco y neoclásico, aunque todavía no se había como instituido la academia propiamente. Claro, pero ¿de cuándo es la academia? De 1785, el año que se termina este palacio. Pero te voy a decir una cosa muy importante. Juana Gutiérrez, que era la asesora de arte de Fomento Cultural Banamex, que en paz descanse, se nos fue en 2007, la queríamos mucho. Ella decía una frase que yo bien le decía, ay Juana, escribe sobre eso. Decía, donde veas arte rococó, va a haber insurrección. Uy, yo me ponía contentísima, porque me dedico a la guerra de independencia, toda mi vida me he dedicado a eso. Decía, ay, Juana escribe, murió y no escribió sobre eso. Yo creo que ella se refería a que este arte de finales de siglo, que es
la última etapa del barroco, diríamos, que es más fino, más juguetón, que tiene, como te digo, guirnaldas, flores, y que no es simétrico. Tú vas, por ejemplo, a la casa donde vivió Ignacio Allende en San Miguel, que se llamaba San Miguel el Grande o San Miguel de Allende, y vas a ver que todas las ventanas son diferentes, pero se ven muy hermosas todas juntas, y que ves en la casa del Palacio del Mayorazgo de la Canal, pues que no hay una solo de las ventanas que tenga el mismo espacio con la otra, están todas diferentes y sin embargo hay una unidad, porque así es el rococó, es muy bello pero no es simétrico. Bueno, ella decía, donde veas ese arte va a haber insurrección, y sí, si te pones a ver Querétaro, ahí rococó, San Luis Potosí tiene una de las mejores torres, la iglesia porque tiene como esta asimilación con la Ilustración. Y la final de una etapa, en donde cada vez el novohispano, el que vive aquí, está más consciente de que tienen todo, tienen mucho poder económico. Date cuenta que estos son marqueses y condes criollos. Criollo en el verdadero sentido de la palabra de la época, no el que le hemos dado en el siglo XIX después. Criollo entonces no significaba hijos de españoles europeos, no. Nacido, criado, nacido y nutrido en tierra americana, de ahí viene la palabra criollo. También le dicen en América del Sur, por ejemplo, a los caballos que se criaron ahí, los caballos criollo. Criollo es el que se cría allí. Y en ese sentido, todos estos son españoles americanos, como decían ellos. Ellos no habían nacido en España, venían de familias desde muy antiguo de aquí. Entonces estos grupos se dan cuenta que tienen estas grandes fortunas. Las fortunas no están en los españoles europeos, como nos han dicho, están en ellos. Eran muy grandes. ¿Y ellos son también descendientes de conquistadores? No. ¿Ellos de dónde? No, ellos vienen de familias que vinieron a hacer su fortuna, sí, originalmente en el siglo XVII, XVIII vinieron de algún poblado de España, algunos de ellos, pero se fueron mezclando con familias de aquí. Entonces te digo, son netamente ya de generaciones de 1 o 2 siglos que están aquí. No puede decir que son españoles de la península, y tienen un amor a su tierra. Estos aman a su tierra, se sienten de aquí. Entonces ese grupo se da cuenta que tiene el poder económico, ve lo que tiene, pero no tiene el poder político. Entonces eso es lo que no les está gustando. Claro. Entonces por eso, como yo te decía de Santiago Calimaya, están conspirando. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, si tenemos nosotros todo el poder económico, ¿por qué tenemos que estar obedeciendo decretos como préstamos forzosos que no queremos? ¿Verdad? Y te digo, hay una serie de agravios que se van acumulando. Entre ellos el que los Borbones, que son de origen francés, cuando llegan al poder quieren tratar a la Nueva España y al Perú y a la Nueva Granada y al Río de la Plata como si fueran colonias, y estos saben que no lo son. Eso es un agravio terrible. Recuerdo una carta de Vicente Guerrero del 20 de enero de 1821, fíjate qué tardía, se lo está diciendo y que olvide. Está muy molesto con las Cortes españolas, dice, porque no nos dieron igualdad de representación y nos siguieron llamando con el infamante nombre de colonos, cuando somos parte integrante de la monarquía. Lo está diciendo Guerrero muy enojado, rechazando que se les diga así. Por eso a mí un poco me cae en gracia que nosotros lo repitamos y que el arte colonial y ciudades coloniales, digo, ¿cómo somos ignorantes? ¿Y cuál sería entonces la manera adecuada? Virreinal. Esto era un virreinato, es el reino de la Nueva España, que se incorpora a la corona de Castilla en 1523. Después de Granada en 1492 seguimos nosotros. O tú le vas a decir a los de Granada que son colonia, vas a ver cómo te va. Vas a decir a Nápoles que son colonia de Aragón y te cachetean. Ve a Sicilia y diles eso. Es decir, es lo mismo. Estos eran reinos. La monarquía española se establece a base de reinos, capitanías generales y provincias, pero no tiene idea de colonia como se va a hacer después. Ya los que sí fueron 13 colonias son los que después fueron Estados Unidos, pero eso es en otro siglo, en el siglo XVII, con otra mentalidad. En el XIX hay otro tipo de colonialismo de tipo meramente económico. Yo te saco todo lo que puedo, allí te pongo plantaciones, no te doy nada, pero te saco todo lo que puedo y tú me compras a mí. Eso no fue aquí. Aquí ve lo que tenemos. Esto, pues gran parte de lo que salió en las minas y las fortunas se quedaron aquí, sino cómo se hizo esto. Si hubiera salido todo el oro y la plata, como te dicen, no es cierto.
Y otro error que cometemos es que no conocemos historia de España. Si tú vieras lo que tenía que dar Andalucía, Navarra, las provincias vascas, todo lo que rodeaba Madrid, que tenían que dar para la corte de Madrid, entonces les diríamos colonias a ellos también, porque les sacaban hasta lo que no. Y luego cuando ya se les acababa ese ingreso, venían acá. Pero entonces, cuidado, porque estamos usando mal los términos, ¿no? Son términos anacrónicos, poco comprendidos. Y estamos muy mal influenciados, porque es como, ya a la gente no se le quitan de la cabeza. Es como yo si dijera que Pancho Villa mandaba sus partes militares por internet. Pues los chicos de hoy te la van a creer. Ustedes no, son cultas, pero un muchachito de hoy te lo cree. Entonces, tener mucho cuidado, con las palabras tienen historia. Y una palabra va cambiando el contenido, pero hay que saberlo. Yo les digo a los chicos, a ver, esto que tú usas del internet para tu correo electrónico, que es ahorita se me va la palabra, la que usamos la A chiquita, ¿no? ¿El arroba? El arroba. Pues la arroba es una medida árabe desde antes de la Edad Media, que se usaba tantos kilos, diríamos. Eso es una arroba. Y los chicos ya piensan que es la modernidad. No, esa viejísima, todavía yo veo documentos en arrobas. Que la gente no lo sabe. Pero si no sabes, pues cometes muchos errores. Entonces, la verdad, ustedes cuando hagan estos trabajos sí investiguen, para que no digan cosas que no pueden ser. Porque yo creo que todo lo que hacemos aquí es que hacerle consciente a nuestra población, pues que es heredera todo esto, es suyo. Todos estos estilos, este vino muy probablemente del Asia. Miren cómo está hecho, porque como la Nueva España estaba entre dos océanos, cantidad de lo que venía del Asia y que pasaba a Europa, primero pasaba por Acapulco, la Ciudad de México y Veracruz. Todo lo que es estas decoraciones de lentejuelas, Shakira, pues eso era asiático. Europa no se conocía. Va a pasar por la Nueva España y va a llegar allá. Telas, productos, cantidad de cosas. Todavía en Puerto Rico le llaman China a la naranja, porque muchos cítricos nos vinieron, sí, por parte de España nos vinieron, pero también nos vinieron por el Asia. El tamarindo, pues quiere decir nada más, viene de la India. Aquí no había tamarindo, aquí no había plátanos, aquí no había manzanas, aquí no había duraznos, nada de eso nos viene y nos va a llegar por los dos océanos. Entonces, esa Nueva España en ese sentido era muy estratégica. Los biombos nos llegan primero a la Nueva España y luego ya se hacen moda en otros sitios. Nos llegaron del Japón, es una palabra japonesa, biombo, que quiere decir protección contra el viento. Pero eso es la Nueva España. Es riquísima en historia, en arte, en literatura, en inventos, en medicinas. Yo digo, no la conocemos y no la queremos. Entonces no queremos a nuestro país y nos andamos hincando ante modelos que no son nuestros y que no valen nada, ¿no? En comparación de lo que se tiene aquí. Entonces que sientan el Palacio de Santiago de Calimaya, el Palacio de Valparaíso, el Palacio de Iturbide, como ejemplos de lo que este país ha sido capaz de crear y que estar enraizados en lo que somos, porque ustedes analicen todas las decoraciones, están representando una síntesis de la cultura de la Nueva España. Entonces, eso es lo muy bello, que solo se puede ver aquí. Miren, Humboldt escribe que no encontró en todo el continente de América una ciudad con instituciones de conocimiento, de ciencia y edificios como lo que era la Ciudad de México. Nunca vio, fue hasta Estados Unidos, estuvo en Filadelfia, en Washington, Nueva York, no hay comparación. La Ciudad de México no se compara con nada. Está diciéndolo en 1803 y nosotros se nos ha olvidado eso.